Pasamos ahora sí a hablar de la cohesión textual, que es esa propiedad por la cual hay una serie de rasgos que se repiten, que aparecen con frecuencia y que por lo tanto concurren en una mayor coherencia textual, ¿vale? Es decir, vamos a ver con frecuencia sustantivos, vamos a ver verbos, vamos a ver campos semánticos, vamos a ver anáforas y por lo tanto todos esos elementos concurren, como digo, hacia la coherencia, que es el tema que acabamos de tratar. Es hablar entonces de los rasgos lingüísticos en diferentes planos. En primer lugar, el morfosintáctico. Y habría que empezar diciendo que vemos en el morfosintáctico una recurrencia, es decir, una repetición, una frecuencia, una importancia de verbos. Y diréis, pero si es que en un texto, cuando yo lo estoy leyendo, profe, veo de todo. Veo adverbios, adjetivos, y es muy difícil, ¿no? Al principio cuando no tienes soltura. Pero tú fíjate, tienes que pensar de manera más general y decir, ya hemos dicho la intención del texto, hemos señalado de alguna manera que el texto es narrativo, que hay bastante narración, que ocurren eventos y por lo tanto esto tiene que ver ya sea en la mente del personaje o sea en su realidad cotidiana. Por lo tanto esto tiene que ver con el dinamismo de los verbos. Es decir, van a aparecer numerosos verbos, como podemos ver desde salvar, haber, el verbo estar, a una serie de verbos de acción, tanto en el sentido cotidiano, ¿vale? Relacionados con el acto de cocinar, como relativos a la mente, ¿vale? O incluso al diálogo también, verbos dikendi, como decir, da igual. El caso es que hay muchos verbos que expresan esa acción, que nos dan realismo y dinamismo a lo que está contando. Por otra parte, fijaos que en contraste no vemos muchos adjetivos. ¿Aparecen algunos? Sí, inconsistentes, bobas, agradecido, rescatado, pero pocos más. Es decir, aparecen los necesarios, los justos y necesarios de manera estratégica. Es decir, sin ellos, igual el texto perdería mucha coherencia, pero no son tan recurrentes, no aparecen con tanta frecuencia, por lo tanto no aportan lentitud, sino todo lo contrario. Los verbos y los sustantivos se cogen a la par en un mismo sintagma, en el sintagma verbal, que es lo que hace que dé, como digo, ese dinamismo y esa rapidez al texto. ¿Qué es lo que pretende en última instancia Juan José Millás? Dar rapidez a una columna de opinión, es un texto por el que le pagan por escribir con cierta frecuencia sobre cosas cotidianas y no hay mucho más, no hay una reflexión tan profunda, tan pormenorizada, tan mental, sino que es algo rápido, es un texto rápido, espontáneo en cierto modo. Por lo tanto, como digo, muchos verbos, muchos sustantivos y pocos adjetivos. ¿Qué tipo de sustantivos vemos? Pues sobre todo concretos, pero ya vemos aquí el bote de garbanzos, pero también vemos alegría y vemos existencia y vida, por lo tanto lo concreto, que es la cocina, todo lo que tenga que ver con la cocina, nos va a llevar a lo abstracto, a la existencia, a la vida, a la reflexión. Luego aparecen sustantivos concretos sobre todo, pero también abstractos que son relevantes para este tipo de textos. Luego encontramos adverbios. Son interesantes aquellos modificadores oracionales como ojalá, quizá, telepáticamente. Encontramos una hora, un luego, que por lo tanto ayudan a estructurar la información y a dar matices, matices de sentido, matices subjetivos y matices, como digo, cohesivos para cohesionar el texto. Bueno, sintácticamente es verdad que hemos dicho que, bueno, en función un poco del nivel en el que estés, del momento en el que estés viendo este vídeo, de la evaluación y demás, y del curso, pues te resultará más sencillo, más complicado, pero se podría señalar que las frases tienden a ser breves, sencillas, con muchos puntos seguidos, y predomina, por lo tanto, la parataxis, es decir, predomina la coordinación y la yuxtaposición con conjunciones como pero y, que son las más frecuentes. Pasaríamos ahora sí a hablar del plano léxico-semántico, que es bastante importante en este comentario de texto, en general lo es siempre, ¿no? Pero en este es muy interesante porque si vamos al grano, vamos a destacar sobre todo un campo, ¿no? Un campo que se está repitiendo, que está generando cohesión y por lo tanto también coherencia en todo el texto, que es el que tiene que ver con la cocina y con los alimentos. Si os fijáis, si yo os digo de qué trata el texto, una gran parte, un porcentaje, un trozo importante de ese filete que es este texto, sería, digamos, como
como un poco el hueso, ¿no? Que estructura todo, sería lo que tiene que ver con estas dos palabras. Porque en cierto modo de ahí parte todo, nos está haciendo un anclaje en una realidad cotidiana muy concreta, que es el campo de la cocina y de los alimentos. ¿Dónde vemos, por lo tanto, ese campo semántico? Pues si decimos campo semántico, va a ser, acordaos, de la misma categoría gramatical. Y por lo tanto habría que hablar de postres, habría que hablar de garbanzos, de aceite, de latas, de cocina, ¿vale? Por lo tanto, estaríamos hablando de sustantivos que tienen que ver con este campo de los alimentos. Este concepto de campo semántico lo podríamos ampliar hacia el de campo asociativo, cuando vemos palabras que forman parte de diferentes categorías gramaticales, pero que hacen referencia también al proceso de cocinar o hacia la cocina y los alimentos. Por ejemplo, bueno, sustantivo cocina, vemos sartén, vemos sofrito, pero también vemos cocino, del verbo cocinar, vemos también crujan, masticar, secándose las manos. Por lo tanto, vemos verbos y sustantivos que hacen referencia a ese mismo campo, y esto lo llamamos campo asociativo. También vemos familias léxicas, palabras como telepáticamente y telepatía, ¿vale? Que forman parte del mismo lexema, y también tenemos, bueno, pues otras como pueden ser, bueno, repeticiones de palabras como hablar y hablarnos, que ya lo hemos destacado, pero es verdad que en cierto modo ahí solamente cambia el morfema flexivo, y encontramos también palabras como caducar y caducidad, conserva y conservantes, bueno, masticar y masticación, ¿vale? Fijaos bien aquí en este masticarlos y masticación, palabras diferentes que comparten un mismo lexema. Por último, podríamos señalar, bueno, pues otro campo semántico que es el de la familia o el de los seres queridos, el de los congéneres, mejor dicho, porque explícitamente ya tenemos aquí el hiperónimo, acordaos bien, y una serie de hipónimos como padres, hermanos, padres, ¿vale? Que a su vez también es hiperónimo de madre y padre, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un campo semántico de los congéneres, que es el hiperónimo de una serie de hipónimos, que entre sí establecen una unión como cohipónimos, es decir, compañeros, ¿vale? Bueno, pues de familia, es decir, que todos son hipónimos de un mismo hiperónimo. Y por último, podríamos señalar que hay sinónimos y antónimos. Fijaos bien cómo tenemos hablar y callar, y tenemos también inconsistentes y bobas, con un ejemplo más de coloquial, más coloquial, y un ejemplo un poco más formal, pero los dos sinónimos, generando cohesión en el plano semántico. Terminaríamos nuestro comentario con el plano pragmático textual, del cual hay que mencionar algunas cosas que sí que es cierto que no son tan relevantes para tratar de la coherencia del texto, como puede ser el léxico semántico o ciertos rasgos del morfosintáctico y de la adecuación, pero podemos cerrar con ello, es decir, es necesario también ver que en todo texto tiene que haber elementos lingüísticos que nos hagan, bueno, pues que el texto esté mejor escrito y que tenga una vinculación con la realidad también, a partir de la deixis extratextual, que no la hemos visto en primero de bachillerato de momento, pero que, bueno, si estás viendo esto y eres de segundo o en el momento en el que lo estés viendo del curso, pues entiendo que sí que lo puedes manejar y sí que lo conoces. Entonces yo voy a mencionarlo todo, tú para el vídeo donde quieras y ya está. En primer lugar, encontraríamos una serie de marcadores discursivos. Podemos llamarlo conectores también, pero bueno, más propiamente hablando serían marcadores. En este caso, ejemplificador, el por ejemplo, entre comas. También estructurador de la información, el luego. ¿Vale? Ya hemos dicho que hay adverbios que estructuran a nivel temporal esa información, y esto nos hace hablar también de la deixis, la importancia de la deixis temporal, la deixis extratextual en el plano temporal. Y en ese sentido, pues bueno, vemos que tiene un anclaje a una realidad presente, a partir de ese presente que decíamos que es súper importante, pero también del pasado, ¿no? Con el pretérito imperfecto que, bueno, pues que nos describe acciones inacabadas, ¿vale? O cotidianas, pero bueno, pues digamos como habituales, ¿no? Reiteradas, porque él imagina no solo una vez, sino que se lo imagina varias veces todo ese proceso de llamar, de tener que, bueno, pues
de tener que hablar con ella y que no salgan las palabras, era algo cotidiano, por lo tanto utiliza el pretérito imperfecto. También utiliza el presente y utiliza la primera persona en singular dentro de esa deixis personal, que es muy importante, la primera persona, la segunda del plural y la tercera persona también aparece, ¿vale? En los verbos y bueno, pues hemos dicho también la anáfora en ella, ¿vale? Cuando habla de la madre. Bueno, bien, pues esto sería la deixis extratextual y sería importante también mencionar anáforas y catáforas dentro del plano intratextual. Es decir, expresiones como de ahí, este adverbio ahí, señalador, nos está haciendo referencia a algo ya dicho previamente, un enunciado dicho previamente, en esa vinculación, ¿no?, que decíamos en la progresión temática lineal. Y por último encontraríamos también el ella como pronombre personal anafórico, que hace referencia a la madre ya dicha y cuyo elemento léxico se reitera en diferentes partes del texto. Por lo tanto, se genera una cohesión textual. También, bueno, podríamos hacer referencia a la elipsis, aquí en este enunciado dubitativo cuando no aparece el verbo, una elipsis verbal, ¿vale? Pero poco más destacado. El texto, digamos que se completa su análisis con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Para finalizar, sí que es cierto que tendríamos que hablar del apartado C, que es verdad que solo nos dan 0,25 por este punto, pero hay que ganárselo y no es fácil porque habría que mencionar tres apartados. En primer lugar, una breve introducción prototípica que nos serviría para este tipo de textos argumentativos o, bueno, periodísticos, ¿vale? Podríamos decir lo siguiente. La alta modalización, sus dimensiones, breves, ya lo hemos dicho, el carácter reflexivo y didáctico, y por otra parte su carácter divulgativo, sencillo, pero también abstracto, como hemos dicho en ese carácter nominal de los sustantivos abstractos, de la reflexión de la vida, un poco filosófica, además de ser de un autor conocido y en un medio conocido, nos lleva a pensar que se trata de un texto que podemos clasificar en tres aspectos, como digo. En primer lugar, por el ámbito de uso, pertenecería a los medios de comunicación, ¿vale? Ya lo vemos aquí citado. Por otra parte, también vemos que por el área de conocimiento es periodístico, no es humanístico, ¿vale? Porque forma parte de un periódico de nuevo, luego estos dos van de la mano y es sencillo. Y por último, diríamos que en cuanto a la modalidad textual, aquí quizás es el punto más complejo, porque bien podemos ver que es argumentativo y que la narración es subsidiaria, es decir, sirve para argumentarse a sí mismo la importancia de los pequeños momentos, que sería un poco la tesis más bien implícita del final, porque es verdad que el final dice, le estoy momentáneamente agradecido a la existencia, pero bueno, podríamos deducir uno implícito que sería algo así como hay que disfrutar de los pequeños momentos, sobre todo al final de una vida, ¿no? En la que, bueno, pues es doloroso ver cómo llega la muerte próximamente, ¿no? Entonces, esa sería un poco implícita la tesis, pero también podemos decir que está aquí. En cualquier caso, es dentro de una estructura inductiva, ¿vale? Porque parte, como digo, de esos argumentos que tienen que ver con la experiencia personal y con los ejemplos, ¿vale? Pero que al fin y al cabo parte de esa primera persona y por lo tanto hay una narración en primera persona, ¿vale? No nos olvidemos de que es un escritor, un narrador. Entonces, tengamos en cuenta esto para decir, como digo, que la modalidad textual baila un poco entre lo argumentativo y lo narrativo, según cómo lo enfoquemos, pero tiene una estructura inductiva, con una tesis, más bien implícita, y bueno, pues tiene unos argumentos que le sirven para llegar a esa conclusión, para convencerse a sí mismo de esa conclusión de manera persuasiva, con la intención persuasiva del lenguaje que decíamos, pero sin olvidar esa parte ficticia o narrativa, no hay tanto ficción, pero sí narrativa, de contar biográficamente sus hechos, los hechos que le han sucedido y cómo se imagina las cosas de su realidad pasada, como muy presentes en su vida, ¿vale? A través de una serie de flashbacks o analepsis, por lo tanto se rompe el orden lineal del discurso, del tiempo, ¿vale? Al irse hacia el pasado y volver otra vez al presente, bueno, como si fuera una novela, por lo tanto, con un personaje protagonista que es el propio narrador. Luego, eso lo podríamos escribir a nuestra manera, enfocándolo como quisiéramos, pero hay que decir que tiene parte de narración y parte de argumentación. Y con esto terminaríamos. Sí que es cierto que podríamos decir que hay diálogo también, un diálogo que, bueno, puede ser más mental o lo que quieras, más en estilo monológico, pero,
Pero bueno, no deja de ser también diálogo, aparece con las comillas, ¿vale? Por lo tanto, aparece de manera directa, ¿vale? Con verbos dicendi del verbo decir. Por lo tanto, también hay diálogo dentro de esa narración que estamos señalando como fundamental en este texto. Y con esto terminamos. Cualquier cosa, preguntadme, no os cortéis de, bueno, pues de esperar que os resuelva cualquier duda del comentario de texto, que no es fácil, es una tarea compleja, que requiere sus pasos, ser ordenado y tener en cuenta todos los rasgos que nos llamen la atención, sobre todo aquello que destaque, que no sea tan típico de cualquier texto, sino que sea característico de este autor. Por eso os pone, de un autor, por eso os ponen aquí a Juan José Millás, que es muy sui generis y utiliza un lenguaje muy particular. Así que aquí terminamos nuestro comentario, espero que os haya gustado.